Muchachos, y aquí en este video vamos en la sesión 4, vamos a trabajar intertextualidad. Y los temas a trabajar aquí son intertextualidad, vamos a ver la definición, vamos a trabajar ejemplos de intertextualidad, vamos a hablar un poquito de los tipos de intertextualidad, las formas de relación intertextuales, elementos intertextuales y las características de la intertextualidad. ¿Qué es la intertextualidad? Es como la relación que hay entre un texto con otros textos, ya sean contemporáneos o sean anteriores. Es como el conjunto de textos con los que se vincula explícita o implícitamente un texto que constituye un tipo especial del contexto, que influye tanto en la producción como en la comprensión de un discurso. Vamos aquí con un ejemplo. Entonces, la relación de diálogo que se produce en obras del mismo autor, en este caso, Gabriel García Márquez, en sus novelas Cien años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, La triste trágica historia de la Cándida Herendia y su abuela desalmada. Entonces, aquí en estas tres novelas hay una asociación en cuanto a los personajes, la temática y el estilo. Por ejemplo, en las tres se repiten personajes y lugares como el coronel Aureliano Buendía y Macondo. Esta intertextualidad también se puede dar no solamente en textos, sino en frases, oraciones. Un ejemplo es la frase donde habite el olvido, en la que esa misma es utilizada por varios autores. Es utilizada en la canción de Sabina, en un poema de Luis Cernuda y en otro poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Otros ejemplos pueden ser en las series animadas, como Los Simpson, que hacen recopilaciones de fragmentos de libros, de historias, de relatos. En la película Shrek, que es la recopilación de todos los personajes de cuentos infantiles. En obras de teatro. Tienen muchas intertextualidades donde pueden pensar un rato acerca de la intertextualidad que se da cuenta rápidamente las personas que están en otras series, en otros fragmentos, en otras películas. Viene luego el análisis intertextual. Aquí se tiene en cuenta todos los discursos que se encuentran en el espacio de los textos, presencia de elementos adoptados, discursos individuales como reproducción de ideologías, pensamientos, frases célebres, frases personales como diálogos entre fragmentos, asociaciones o en forma conflictiva. Bien, aquí hablaremos un poco de los tipos de intertextualidad. El primero es el intratextualidad, que es la relación de un texto con otro escrito por el mismo autor. La extratextualidad es la relación de un texto con otros escritos por el mismo autor. La interdiscursividad es una relación semiológica entre un texto literario y otras artes, como la pintura, música, cine, canción, teatro y otras en otras tendencias, en otros contextos. La metatextualidad es la relación crítica que tiene un texto con otro texto. Luego viene la paratextualidad, que es la relación de un texto con otro texto de su misma periferia textual. Está asociado por títulos, subtítulos, capítulos, prólogos, presentaciones. Viene la architextualidad, que es la relación genérica, o sea, es como la asociación de los géneros literarios que se emparentan entre textos que tienen la misma función de sus características comunes. Entonces aquí se tienen en cuenta los subgéneros, clases de texto. Viene la hipertextualidad. La hipertextualidad es toda relación que tiene un texto B con un texto A. El texto B sería el hipertexto y el texto A sería el hipotexto. Hipertexto quiere decir un texto que se identifica como fuente principal de un segundo texto. En este caso sería el hipertexto, en el que se inserta de una manera que no es como comentario, sino se profundiza. La hipotextualidad es toda la relación que une al texto A, que se llamará el hipotexto, con un texto posterior B, en el que se inserta de un modo que no es comentario, o sea, hay una asociación entre estos textos. Bueno, en cuanto a las formas de relaciones intertextuales, tenemos 4. Tenemos la de plagio, que es una copia literal de un texto sin indicar la fuente de procedencia. La parodia, que es una imitación burlesca de una obra o del estilo del autor. O sea, que se
crea como una burla, como forma irónica. La influencia, que se refiere a la formación cultural y artística que adquirió el autor, que influirá en su propia creación literaria. O sea, es como copiar un estilo de afuera. Y la intratextualidad, que es la relación que establece un texto con otro texto producido por el mismo autor. Y aquí hablaremos de los elementos de intertextualidad. Tenemos el primero, que es el receptor o lector. Es el creador de significación de todo proceso comunicativo a partir de experiencias, expectativas, construcción intertextual y sentido. Luego viene el concepto de intertextualidad. Está asociado con todo texto que está relacionado con otros textos como producto de una real significativa, de una red significativa como asociaciones. Viene luego la simultaneidad de códigos, va asociado con la forma como se maneja el texto en forma marginal, central, carnavalesca, simultaneidad, efectos, laberintos, afirmaciones, de lo estético, de rupturas. Luego viene la intertextualidad reflexiva, que es el texto que se contiene a sí mismo. Maneja una narración que trata acerca de una misma narración, o sea, asociación. Luego viene la relación con otros textos, que son las semejanzas, diferencias. Viene la tradición textual, que va asociada, esta responde a qué tradición discursiva pertenece al texto. La evolución histórica, modalidad, paradójica, el contexto, corresponde a la época moderna, posmoderna. Luego vienen los elementos discursivos. Aquí se maneja lo que es el discurso interpretativo, hay una asociación entre nombre, título, referencia contratextual, fragmentos, capítulos, secuencias, el inicio, el desenlace, el final, causas, efectos. Luego viene el contexto de interpretación, y el contexto de interpretación está asociado con el contexto histórico, el horizonte, experiencias, finalidad de interpretación y la hipótesis que maneje el texto. Aquí les quise compartir un ejemplo de intertextualidad literaria. Entonces, yo creo que todos hemos sabido el cuento de Caperucita Roja, que es la niña que la mamá la manda al de la abuela a llevarle unos pasteles y que le dice que no hable con ningún extraño, y es cuando el lobo se la come por ella ser desobediente. ¿Se acuerdan de una película que salía hace unos tiempos, La niña de la caperuza roja? Entonces aquí en esta película pues cambia totalmente el trama, porque es una niña que se enamora de un hombre, pero sus papás quieren que se case con otro señor que es de mucho dinero, pero entonces ella se escapa, pero su hermana es asesinada por el lobo. Entonces es como una relación pero pues las temáticas se cruzan en algunas partes, pero pues van enfocadas hacia temas diferentes.